quiero presentar a Óscar Platero. Óscar Platero es escritor, es analista, ha presentado varios libros sobre el conflicto en Guatemala en la década de los 80 y es un experto en temas de seguridad y defensa, sobre todo, tanto regional como internacional. La primera pregunta que yo te querría hacer es qué le aporta, ¿no? ¿Qué le aporta a la sociedad guatemalteca un proyecto como el tuyo, como valor? ¿Y qué podrías aportarle tú, digamos, desde una representación parlamentaria? ¿Qué valores aporta tu partido y qué puedes aportar tú a la sociedad guatemalteca? Bueno, muchas gracias, Ricardo. Agradezco mucho tu apoyo para esta entrevista y que quienes nos pudieran ver posteriormente, tanto en Europa, en España, como en Latinoamérica, donde vamos a difundir esta actividad, pues puedan tener un concepto acerca de lo que es el Partido Valor. Y en este momento, para comentarles que vamos en una coalición con lo que es el Partido Unionista. Es la única coalición que hay para estas próximas elecciones en Guatemala. Para su información, vamos a estar yendo a votación a partir del día 25 de junio. Quiero comentarles que el Partido Valor es un partido conservador, es un partido de la derecha guatemalteca, y está liderado por la licenciada Suri Ríos Sosa, quien es nuestra candidata a la presidencia. Es un partido que tiene a Dios sobre todas las cosas dentro de nuestra concepción, dentro de nuestra visión, y tenemos a la familia como el eje principal de la sociedad. Somos defensores, como todos los partidos tradicionales de derecha y conservadores, nacionalistas. Somos respetuosos de la propiedad privada, de la vida desde su concepción, y sí creemos en la aplicación de la pena de muerte como una disuasión para la violencia que se ha encebado sobre todos nuestros países de Latinoamérica. Guatemala enfrenta diferentes fenómenos criminológicos y criminalísticos. El crimen organizado nos amenaza con desde varias corrientes de delitos transnacionales, y lo hace a través de tráfico de migrantes, lo hace a través de las pandillas que han, a través de acciones de sicariato y a través de acciones de delitos contra la vida, asesinatos principalmente de algunos sectores empresariales mínimos, de pequeños empresarios, han atacado a la sociedad guatemalteca. Nosotros estamos liderando un concepto de lucha contra la corrupción, pero en realidad una verdadera lucha que será comandada por nuestra líder Suri Ríos. Y aparte de ello, creemos en el emprendimiento en todas sus manifestaciones, a través de alianzas público-privadas que logren posesionar un nuevo eje de desarrollo desde el punto de vista de lo que es seguridad y defensa, que ha sido mi expertise, como bien lo conoces a través de ya de muchos años. Pues nosotros estamos ofreciendo a la sociedad guatemalteca recuperar la gobernabilidad de nuestro país, combatir todo lo que es la injerencia perniciosa de la izquierda internacional, que ha generado focos de conflictividad muy fuertes a nivel del interior de nuestra nación. Y estamos apuntando al posicionamiento, digamos, en cuadros de dirección, de cercanos a la presidencia, de recuperar nuestra meritocracia, que en realidad no sean designados para posiciones visibles dentro del Estado y dentro del gabinete, dentro de los sectores de confianza de la próxima presidente Suri Ríos, personas solo por el hecho de haber sido amigos o conocidos, sino sencillamente porque llenen un perfil meritocrático, repito, cuya experiencia les sirva a nuestra sociedad. Sí, yo te quería preguntar algo que me parece que puede ser interesante para el desarrollo de esta entrevista. Se habla mucho de seguridad y defensa y sobre todo de seguridad pública en casi toda América Latina, pero a mí me interesa saber qué propuestas concretas se podrían, digamos, implementar en Guatemala para que mejorase la seguridad. ¿Cuáles serían las medidas concretas?
¿Cómo no? Fíjate que para principiar, aquí en Guatemala tradicionalmente, y eso se pudo observar en la región, en Mesoamérica, había un divorcio dentro de lo que es el tema de la seguridad interior y lo que es la defensa nacional. Entonces nosotros pues no estamos descubriendo nada nuevo, sino sencillamente estamos haciendo desde el Instituto Republicano de Formación Política y lo que fue, digamos, el grupo de plan de gobierno prácticamente dirigió lo que va a ser el plan de gobierno desde diferentes instancias. En este caso, que ya no haya una dicotomía entre la seguridad interior y la defensa, sino que el Ministerio de Gobernación, que es el Ministerio de Interior, y el Ministerio de la Defensa, que lógicamente ve por la seguridad externa y el perímetro, las fronteras nacionales, pues que tengan una sinergia, que tengan una forma de actuar conjunta, planificada, coherente, y que sirva como un marco de referencia que garantice el desarrollo. Uno de los primeros temas que nosotros evaluamos desde la mesa de seguridad, en el caso del Ministerio del Interior, es que no va a haber, como bien sabes, digamos, tanto en el Ecuador como en Nicaragua, Costa Rica, casi en toda la región, el sistema penitenciario o los sistemas carcelarios prácticamente son ineficientes, por decirlo menos. Entonces nosotros proponemos como punto de partida, como un eje muy importante, como un ariete de la seguridad nacional, de la seguridad ciudadana, que tenemos que recuperar y reestructurar el sistema penitenciario. Un sistema penitenciario corrupto, con una infraestructura completamente decadente y fuera de foco, en donde tenemos todavía un concepto, una concepción lineal, de construcción lineal y de control lineal, cuando eso dejó de usarse en el primer mundo desde hace aproximadamente unos 60 años. Entonces nosotros estamos apuntando a nuevas infraestructura penitenciaria, a sistemas podulares de control podular en un sistema satelital que regionalice el sistema penitenciario, pero aparte de eso, que la academia del sistema penitenciario sea sometida a una reforma completa de su malla curricular, que se jerarquice a la guardia y que se le obligue a cumplir con sus obligaciones, pero también dentro de ese sistema de pesos y contrapesos, de sanciones y recompensas, también se estimule una mejor condición de vida para los guardias penitenciarios y su capacitación, por supuesto, ¿verdad? Sí, luego yo te quería preguntar, hay un flagelo en toda Centroamérica que se extiende desde México y llega hasta Colombia y quizás hasta países más allá, que es el tema del narcotráfico, ¿no? ¿Cómo se podría, digamos, implementar la lucha contra el narcotráfico, que es un asunto, creo, capital en toda esa región, ¿no? Así es. Nosotros tenemos desde históricamente, por lo menos en las últimas 3 décadas, presencia muy importante, por decirlo menos, o una gran amenaza, por decirlo más, en una forma más ajustada, de los carteles mexicanos. Como recordarás, inicialmente eran los carteles colombianos quienes estaban dirigiendo inicialmente en sus inicios, valga la redundancia, el cultivo y exportación de marihuana, luego pasaron a la cocaína, ahora vemos que la droga de ahí pasaron a drogas de diseño y ahora está el fentanilo, es el que es una de las mayores amenazas que enfrenta la región y los Estados Unidos en territorio continental. Entonces, luego de la caída de Pablo Escobar y todo lo que sucedió en Colombia, tanto con el cartel de Cali como el cartel de Medellín, pues se trasladó el eje de la actividad hacia los carteles mexicanos. En Guatemala han tenido mucha presencia, sobre todo el cartel de Sinaloa, el cartel también de los Zetas en determinado momento tuvo una actividad muy fuerte en Guatemala, hasta que prácticamente fue derrotado tanto por Felipe Calderón en México como por las fuerzas de seguridad guatemaltecas, que cuando ellos hicieron un corrimiento hacia Guatemala. Ahora tenemos la presencia del cartel Jalisco Nueva Generación, con fuerte incidencia sobre el altiplano guatemalteco. Y es tan así que hace 3 semanas una patrulla militar fue emboscada por
terroristas, por decirlo de alguna manera, narcoterroristas mexicanos, y por haciendo uso de un francotirador experto dentro de esa estructura que atacó la patrulla, y también por algunos aliados locales. Entonces, las rutas del narcotráfico, Guatemala inicialmente era una bodega de narcotráfico, y toda la droga prácticamente se embodegaba en Guate, y luego continuaba su ruta hacia el norte, hacia México y Estados Unidos. Pero desde hace algún tiempo hemos encontrado se ha observado un crecimiento muy importante en cuanto a esta actividad. Los semisumergibles, o aquellos submarinos colombianos que navegan semisumergidos, como su nombre lo dice, han sido encontrados ya en mayor número y con mayor capacidad de traslado de droga. Han surgido incluso narcolaboratorios ya en territorio guatemalteco, y la amapola se ha ido irradiando, que todos sabemos que de la amapola se extrae todo lo que es el opio, y el opio la heroína. Pero aparte de eso, han habido ya algunos laboratorios que, usando precursores químicos o el fentanilo, han empezado a hacer drogas de diseño y las están enviando hacia México. O sea, es una amenaza transnacional que se debe combatir de raíz y que se debe direccionar en contra de las cúpulas de estas organizaciones. Y bueno, la situación regional ha cambiado mucho en estos años, ¿no? Sobre todo que tenemos en Nicaragua un gobierno que ha dado un giro totalmente autoritario. En Honduras ganó la izquierda, precisamente los partidarios de Zelaya, que fueron sacados del poder en un golpe de Estado. En Colombia entró la izquierda. Hay un viento, digamos, de la izquierda a todo el continente, que es algo que no se puede discutir, ¿no? ¿Qué papel puede tener una Guatemala que no esté en esa, digamos, en esa dinámica y que tenga una orientación política distinta, ¿no? Porque incluso arriba también tenéis a México con Lalo, que es un líder, digamos, también de la nueva izquierda latinoamericana, que representa el Grupo de Puebla y otros partidos políticos de la región. ¿Qué podría representar que en Guatemala, digamos, no se diera ese cambio y liderar a otro tipo, digamos, de cambio político más hacia la derecha? ¿Qué puede representar eso y qué papel puede tener Guatemala? Bueno, yo creo que un papel muy importante, Ricardo, porque fíjate que, digamos, como bien lo decías, aquí en la región, Xiomara Castro llegó al poder, digamos, con los prochavistas, procastristas en Honduras. Ella, su esposo Mel Zelaya, como nosotros sabemos, pues alguien que se entregó completamente a la causa chavista. Daniel Ortega, un ex viejo militante de la izquierda revolucionaria, terrorista en la región, se ha enquistado con Rosario Murillo, y ellos se convirtieron en una dictadura que ahora carece de ideología, supuestamente, pero con una alianza muy fuerte con la China continental, con Rusia y con otras potencias, con Irán y otros, otras potencias que están tratando de incrementar su incidencia en la región, al igual que en Venezuela y ahora con la Colombia de Petro, ¿verdad? Entonces, AMLO, López Obrador en México, como todos sabemos, un ex maestro en su juventud, con un fuerte nivel de incidencia a nivel magisterial dentro de la izquierda mexicana, ligada al Partido Comunista en su juventud, pues está tratando de hacer modificaciones de fondo en la visión política mexicana, y todos sabemos de que no ha sido completamente exitoso, porque la oposición se ha opuesto a que le haga reformas de fondo en la Constitución, con vistas a una reelección. Entonces yo creo que para los Estados Unidos, para el mundo occidental, yo creo que sería una bocanada de aire fresco el hecho de que aun cuando Biden está representando a una izquierda norteamericana, también hay el público norteamericano, la nación norteamericana, la sociedad norteamericana está partida en dos. Y entonces hay una posibilidad de que la derecha norteamericana logre posesionarse de nuevo en las próximas elecciones. Entonces creo que para la seguridad continental geopolítica de Estados Unidos sería muy importante tener un aliado como Guatemala, con un gobierno fuerte, con un perfil, digamos, dirigido por Suri Ríos, que es una dama que ya fue congresista
que es estadista, que tiene una capacidad intelectual muy fuerte, así es reconocida, fue formada en Europa, pero aparte de ello es alguien con mucho carácter, que sabido dirigir muy bien a la derecha guatemalteca, con una visión de integración de nación. Sí, precisamente eso que hablas es muy interesante, ¿no? Cómo se está perfilando una nueva guerra fría que liderada uno de los bloques por la Alianza y Rusia, y se está viendo que América Latina, más que inclinarse hacia el bando occidental, se inclina hacia el bando, ¿no? de China y de Rusia. Lo hemos visto estos días con la visita de Lula a China, criticando a la Unión Europea y a los Estados Unidos y defendiendo el plan chino, que es absolutamente indefendible ni para Ucrania ni para Occidente, ¿no? Y esa tendencia la hemos visto también en Argentina, la hemos visto en Colombia, Nicaragua, Venezuela y Cuba claramente están en ese bloque. Y lo que tú dices sobre Guatemala es importante. ¿Crees que lo que digo, que es cierto más o menos, que en términos geoestratégicos América Latina parece inclinarse más hacia el bloque liderado por China y por Rusia que por el bloque occidental? Y yo creo que eso es una amenaza constante. Yo creo que se está dando un pulso geoestratégico en la región. Como bien sabemos, Estados Unidos enfocó su mirada hacia todo lo que era el área del mar meridional de la China, todo lo que es el Pacífico, todo lo que es el área, digamos, europea. Sin embargo, descuidó el área latinoamericana. Y recordemos, Ricardo, que los grandes recursos estratégicos que posee Latinoamérica es un objetivo para las naciones hegemónicas. Entonces, esa reserva de hidrocarburos enorme que tiene el río Orinoco, Venezuela, el oro, los diamantes y todo lo que es el petróleo también colombiano, esa riqueza de todo tipo que tiene Colombia, el Brasil, la Amazonía, digamos, y toda esa gran reserva de agua dulce, que prácticamente, a excepción de la Antártida, es la reserva de agua dulce más grande del mundo. Todo esto hace, más otros factores más, hacen, digamos, que la región se convierta en un bocado apetecible dentro de esa disputa que se está dando de ese eje que se ha creado entre la China Rusia. y Rusia, ¿verdad? Y pues prácticamente Estados Unidos ha venido a menos en su nivel de incidencia en la región y es previsible que eso va a continuar creciendo. Sí, y ya tengo una última cuestión, porque llevamos casi 20 minutos de entrevista, y tengo una última cuestión para ti que me parece importante y que creo que puede ser interesante para que nos pueda escuchar o leer, ¿no? Se ve con mucho recelo en la izquierda y con cierta admiración en la derecha al personaje de Bukele. Me gustaría que tú me lo juzgaras personalmente en primer lugar, y en segundo, si crees que esas políticas son efectivas y que se podrían aplicar en Guatemala, ¿no? ¿Cómo no? Yo te quisiera comentar que dentro de los últimos dos libros que publiqué está uno que es el tomo 7, que se llama La conflictividad en Guatemala, sus antecedentes y actores principales. Y ahí yo escribo cómo la izquierda internacional ha estado financiando a grupos de presión guatemaltecos ligados a la ex insurgencia de URNG para crear focos de conflictividad crecientes y lucha de clases en el área rural guatemalteca. Y no solo en el área rural, también el teatro suburbano de la ciudad capital, pero también otro de mis libros se llama El fenómeno de las pandillas en el Triángulo Norte de Centroamérica, que ese lo escribí con mi experiencia como criminólogo y criminalista. Y pues incluso nuestra candidata a la presidencia ha dicho de que va a tomar lo mejor en el tema de seguridad de la administración de Bukele y también lo que pudiera haber sido la experiencia del Plan Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe en Colombia. Entonces, de tomar lo mejor de esas experiencias, una contra la narcoactividad
las BACRIM, el narcoterrorismo, etcétera, más la experiencia de Bukele en su lucha contra las pandillas, pues yo creo que pudiera ser enriquecedor. Yo creo que, como le explicaba en una conferencia anterior, estamos enfrentando delitos transnacionales a los cuales hay que dar tratamiento también transnacional a través de alianzas transnacionales. Tiene que hacer una acción conjunta. Entonces, a mi parecer, independientemente del concepto de manejo de Estado que tenga Bukele, pero creo que ha sido muy exitoso en cuanto a la lucha contra las pandillas. Como todos bien sabemos, las acciones de prevención y las acciones de prevención, de reacción o de prácticamente de sancionamiento, para sancionar la represión del delito legalmente, son dos componentes que tienen que aplicarse dentro del concepto de seguridad ciudadana. Y en este caso, Bukele creo que supo manejar, en primer lugar, fortalecer las Fuerzas Armadas, fortalecer las fuerzas de seguridad, preocuparse por darles un mejor nivel de vida, un mejor equipamiento, o sea, una fase preparatoria que incluyó, digamos, el bienestar de este personal. Entonces, yo creo que tiene todo el respaldo de ellos y tiene un nivel impresionante de aceptación popular, porque en El Salvador hasta quien vendía pupusas en las esquinas era asesinado por los pandilleros. Ellos tenían el control territorial y cuando Bukele lanzó su plan de recuperación del control territorial, creo que lo hizo muy objetivamente, logró hacerlo con el apoyo de las fuerzas de seguridad y ahora vemos que el nivel de incidencia criminal ha bajado a índices insospechados desde hace 30 años. Entonces tiene el apoyo de la sociedad. No lo puedo visualizar todavía como hacia dónde apunta él, si a una reelección o cuál es su visión de país, de Estado, pero lo que sí es cierto es que ha sido exitoso combatiendo al crimen organizado en El Salvador. Bueno, Óscar, pues muchas gracias por tus respuestas. Creo que no hemos dejado en el tintero ninguna de las cuestiones fundamentales sobre temas de seguridad, sobre todo relacionadas con Guatemala. Te quiero dar las gracias y Gracias, desear Ricardo. mucho éxito en las próximas elecciones, para que sea así lo mejor para el pueblo guatemalteco. Un Muchas abrazo y gracias. en las próximas elecciones.